amigos, welcome to Circuito de Cataluña. Esto sí que es mi deporte. No todo iban a ser bicis en mi canal de YouTube, así que nada, hoy tenemos un test privado. Como sabéis, en el Mundial no podemos grabar, no podemos hacer vídeos, no podemos colgar, así que me apetecía mucho con Super Lookerazo hacer un vídeo de nuestro día de test aquí en Montmeló con todo el equipo Aprilia. Y nada, espero que os guste. Os vamos a enseñar un par de cositas interesantes que seguro que no conocéis de la moto, de mi equipo. Y nada, disfrutar de la gasolina y no tanto pedales por una vez. Bueno, pues aquí tenemos, voy a explicar cómo funciona la electrónica de la moto. Esto es el dash o cruscoto, que es donde tenemos toda la información. Y por estos botones de aquí, que veis, es donde controlamos todo. Por el rojo paramos la moto, el azul es el pit limiter, por el amarillo controlamos el freno motor, control de tracción. Entonces nosotros por cada botón, como veis en la pantalla, podemos ir cambiando todos los valores. Por ejemplo, torque. Lo podemos poner en 1, 2 o 3, que es la potencia del motor. Con el control de tracción exactamente más de lo mismo. Con el freno motor, que es EB también, yo puedo ir controlando el freno motor que quiero. Entonces durante la carrera, pues si va cambiando, se desgasta el neumático o a veces llegas muy justo de gasolina que tienes que quitar potencia a final de carrera, pues por aquí vamos jugando y vamos ajustando la electrónica. Y bueno, nada, ya sabéis cómo va la electrónica, así que toca entrenar, toca dar un poco de gas y preparar el Gran Premio.
enseñar el box donde vamos a trabajar estos días de test. Obviamente no veis los paneles con toda la publicidad de Aprilia como en las carreras, pero en los test no se monta. Pero pasad, que os enseño. Aquí tenemos los neumáticos, todos los neumáticos Michelin, con Eddie, mi super hombre de neumáticos, que tiene siempre todos los neumáticos, como veis los numeritos, es la temperatura donde tienen que estar los neumáticos, él revisa la presión siempre antes de montar. Aquí tenemos todos los ingenieros. Sabéis que en MotoGP hoy en día es súper importante la electrónica, quizá demasiado. Aquí detrás, digamos, que está el jefe mecánico y electrónico de Sam Lowe, y ahí en el otro lado está mi jefe mecánico y mi electrónico. Aquí es donde yo me siento, que tengo mis cascos, mis guantes, todo lo que me hace falta. Este corner de aquí es donde está Oscar, que es mi técnico de Öhlins, que es el que se encarga de todas las suspensiones y demás. Y suficiente, una cafetera, súper importante. Café nos gusta mucho. Bueno, nada, espero que os haya gustado mis 2 días de test. No todo iban a ser bicis, que solo colgábamos cosas de bicis en el canal, así que es un placer poder entrenar en el circuito de casa, contar con Super Luquerazo aquí a mi lado grabando, y espero que hayáis aprendido un poquito más de motos. Y nada, seguiremos colgando cosas. Adiós.